El primer episodio abrió con una escena que nadie entendió del todo en ese momento, una concubina bebiendo veneno en Joseon, cayendo y despertando en un cuerpo diferente en el siglo XXI. El episodio 14 revela que esa escena era el final, no el principio. La mujer que bebió el veneno en Joseon era Seo Ri, no Dan-sim. Y lo bebió deliberadamente, para salvar a alguien que amaba en otro tiempo, en otro cuerpo, en un mundo que no existía todavía cuando ella tomó esa decisión. 14 episodios. 2 líneas temporales. Un estratega de Joseon que aprendió, por primera vez en 2 vidas, que el amor no se controla. Y un heredero chaebol que aprendió, igualmente por primera vez, que hay algo más importante que ganar. Mi némesis con aires de realeza terminó el 20 de junio de 2026. Y el final entregó exactamente lo que prometió. Bienvenidos. Spoilers totales desde el primer segundo. Empezamos. Episodios, 14, de aproximadamente 70 minutos. Antes de entrar a la historia, los números, porque los números de mi némesis con aires de realeza merecen su momento. En su primera semana de emisión, la serie se posicionó número 1 en el top 10 global de shows no inglés de Netflix con 3.900.000 vistas. La primera vez que un drama de viernes-sábado de SBS lograba ese puesto en su primera semana de emisión. Entró al top 10, en 44 países simultáneamente, incluyendo Corea, Japón, Filipinas, Tailandia, Grecia, Brasil y México. Lim Hee-yeon y Eo Nam-joon ocuparon el segundo y tercer lugar de popularidad de actores en Good Data Corporation, y la serie mantuvo el primer lugar en los charts de TV y OTT durante su cuarta semana. Esos números no son solo métricas de plataforma. Son la confirmación de algo que el fandom ya sabía desde el episodio 1. Esta serie encontró su audiencia mucho más allá de Corea, y lo hizo con una premisa que en papel sonaba completamente loca. Mi némesis con aires de realeza opera en un territorio muy específico del drama de fantasía coreana, la transmigración de almas entre épocas. Pero con una diferencia que la distingue de la mayoría de sus predecesores. La protagonista no es una víctima que renació para buscar justicia. Es la villana de la historia. Kang Dan-sim fue la concubina más temida de la corte de Joseon, ascendió desde el más bajo rango hasta el primero sin familia noble que la respaldara, usando únicamente su inteligencia y su disposición a manipular a quien fuera necesario. Cuando el rey Anhong la obligó a beber veneno, murió siendo la mujer que todos odiaban y que todos temían. 3 siglos después despierta en el cuerpo de Shin Seo Ri, actriz desconocida, viviendo en un Gosiwon, grabando una escena de veneno para un drama histórico cuando Dan-sim abre los ojos por primera vez en el siglo XXI. Lo que la serie hace con esa premisa es brillante, no suavizar a Dan-sim. No convertirla en heroína redimida de inmediato. Dejar que sea exactamente quien siempre fue, calculadora, sin sentimentalismos, absolutamente segura de sí misma, en un mundo donde ninguna de sus habilidades políticas tiene el mismo valor que tenían en Joseon. La crítica lo captura perfectamente. La comedia emerge de ver esa certeza táctica colisionar con un mundo que no tiene ningún uso para la jerarquía de la corte. Los personajes. Shin Seo Ri o Kang Dan-sim, 2 mujeres, un arco. Lim Hee-yeon construyó algo que pocas actrices habrían podido lograr, 2 personajes completamente distintos habitando el mismo cuerpo, a veces en la misma escena, siempre reconocibles. Lim Hee-yeon construyó una de las actuaciones de villana más imborrables del K-drama en la gloria, una intimidadora convertida en monstruo. Con una precisión física que hacía que cada escena donde entraba se sintiera como un tipo diferente de peligro. Mi némesis le pide que despliegue el mismo arquetipo de mujer calculadora y controladora, pero en una frecuencia completamente diferente, comedia en lugar de terror. Seo Ri, la actriz cuyo cuerpo Dan-sim ocupa, tiene su propia historia que la serie va revelando con paciencia. No es una presencia vacía. Tiene sueños, miedos, una familia que la presiona y un pasado que el final explica de una manera que nadie vio venir. Cha Se-ye o Gran Príncipe Ji-yeon, el loser que fue rey. Eo Nam-joon interpreta a Cha Se-ye, heredero del Child Group y CEO de Byohei, el tipo de hombre al que la serie describe como monstruo del capitalismo. Arrogante, impulsivo, acostumbrado a que el mundo se mueva a su velocidad. La crítica llama a Se-ye el chaebol royal loser que ondea su bandera de perdedor, y esa descripción es perfecta. Porque Se-ye, con todo su poder y su arrogancia, pierde consistentemente ante Dan-sim. Y ese patrón de derrota constante frente a alguien que no le tiene ningún respeto es exactamente lo que lo desestabiliza de maneras que el dinero no puede resolver. Lo que hace al personaje más interesante que el chaebol arrogante estándar es su conexión con el pasado. Se-ye es la reencarnación del gran príncipe Cheondeon, Ji-yeon. El hombre que en Joseon fue obligado a beber veneno por el rey Anhong mientras Dan-sim vivía. Su muerte en el pasado y su vida en el presente están conectadas de maneras que la serie revela progresivamente. Choi Mundo, el que sonríe mientras construye trampas. Han Seung-ho interpreta a Mundo con la elegancia fría de alguien que aprendió muy temprano que la amenaza más efectiva es la que nunca se declara en voz alta. Mundo es el obstáculo más elaborado de la temporada. No porque sea el más violento sino porque opera con la misma lógica que Dan-sim, la de alguien que planea 6 movimientos antes de ejecutar el primero. Y eso lo convierte en el único antagonista que genuinamente la desafía en su propio terreno. Su caída en el final, expuesto públicamente, arrestado, viendo como todo lo que construyó colapsa, es satisfactoria precisamente porque la serie se tomó el tiempo de construirlo bien. El primer choque, y lo que ninguno calculó. Dan-sim llega al siglo XXI con un plan. Siempre tiene un plan.
El problema es que el siglo XXI no funciona con las reglas de Joseon y que la primera persona que encuentra en este nuevo mundo, Cha Seye, tampoco funciona con las reglas de nadie. El primer encuentro entre Dan Sim en el cuerpo de Seo-ri y Seye establece la dinámica central de la serie en minutos. Él llega con una propuesta calculada, ella la recibe con una mirada igualmente calculadora. Los dos creen que son ellos quienes llevan el juego. Dan Sim ve en Seye lo que ve en cualquier hombre de poder, una palanca. Alguien cuya ambición puede ser usada. Seye ve en Seo-ri, porque no sabe que hay alguien más adentro, a una actriz desconocida que de alguna manera no le tiene ningún miedo. Y esa ausencia de miedo lo fascina antes de que pueda reconocer que lo fascina. La serie construye su romance enemigos a amantes con una paciencia que no siempre el K-drama se permite. No hay un momento donde de repente todo cambia. Hay una acumulación de situaciones donde Dan Sim empieza a tomar decisiones que no tienen explicación táctica, y donde Seye empieza a anteponer a alguien más sobre sus propios intereses. La conexión con el pasado, lo que los une más allá del presente. Lo que va emergiendo a medida que avanza la temporada es la historia de Joseon que existe detrás de todo. El gran príncipe Cheon-geon fue la única persona en la vida de Dan Sim que la vio de verdad. No como pieza, no como amenaza, no como instrumento. Como persona. Esa historia, sepultada bajo 300 años de tiempo, es la que explica por qué la conexión entre Dan Sim y Seye no es solo química romántica del presente sino algo más viejo y más profundo. Y mientras Dan Sim navega el siglo XXI usando las herramientas que tiene, astucia, lectura de personas, una disposición al riesgo que ningún contemporáneo de Seo-ri tiene. El cuerpo de la actriz empieza a hacer algo que Dan Sim no pidió, empezar a sentir. Mundo y la amenaza que escala. Choi Mundo entra a la historia con sus propias razones para controlar tanto a Seye como a Seo-ri. Lo que tiene en su mano, información, conexiones, y la voluntad de usarlos, lo convierte en la variable que amenaza con destruir lo que los dos protagonistas están construyendo antes de que puedan nombrarlo. Los episodios centrales de la temporada son donde la serie más claramente muestra que no es solo comedia. Las maniobras de Mundo tienen consecuencias reales. La vulnerabilidad de Seo-ri como actriz sin poder real expone de maneras que Dan Sim no puede resolver solo con astucia, y Seye empieza a entender que hay algo que quiere proteger que no sabía que quería. El giro del pasado, Cheon-geon y la verdad sobre Dan Sim. La información más perturbadora de la temporada llega cuando Seye empieza a recuperar memoria de su vida anterior. Lo que descubre es que en Joseon, Cheon-geon amó a Dan Sim de una manera que no pudo protegerla. Que el rey usó ese amor como arma, amenazando con matar a Dan Sim si Cheon-geon no bebía el veneno, y que Cheon-geon eligió morir para que ella viviera. La ironía que la serie construye con eso es perfecta y dolorosa. Dan Sim pasó toda su vida en Joseon creyendo que estaba sola, que nadie la cuidaba de verdad, que todo era transacción. Y el hombre que más la quiso tomó una decisión que la dejó viva pero sin que ella supiera nunca que esa decisión había ocurrido. El episodio 13, el cliffhanger que destrozó al fandom. Seye es apuñalado. La chamán Bozal aparece ante Seo-ri mientras espera en el pasillo del quirófano y le hace una oferta. Seye como amante de Seo-ri está destinado a morir, tal como Cheon-geon murió en el pasado. La única manera de salvar su vida es regresar a Joseon y mantener a Cheon-geon vivo. Un boleto de ida, sin posibilidad de volver al presente. Seo-ri tiene que elegir, quedarse con Seye en el presente sabiendo que está condenado, o ir al pasado a salvarlo perdiendo la posibilidad de estar con él. La serie cierra el episodio 13 en ese momento. Sin respuesta. El fandom explotó. El giro que conectó todo desde el principio. El episodio 14 revela la verdad que la serie sembró desde el primer fotograma del primer episodio. La concubina que bebió el veneno en Joseon en la escena de apertura era Seo-ri, no Dan Sim. El intercambio de almas entre Dan Sim y Seo-ri no ocurrió en el momento de la muerte de Dan Sim. Ocurrió cuando Seo-ri era niña, en un accidente de carro con sus padres. Y la razón por la que ocurrió es exactamente lo que el episodio 14 explica. Seo-ri viajó al pasado, bebió el veneno deliberadamente para cambiar la historia de Cheon-geon. Y al morir en Joseon regresó a su cuerpo original en el presente. El círculo completo. Seo-ri en el presente elige ir al pasado para salvar a Seye. En el pasado se convierte en la mujer que la historia recuerda como la que bebió el veneno. Esa muerte la regresa al presente. Y ese movimiento, ese bucle que la serie construyó durante 14 episodios sin que nadie lo viera, es la revelación más elegante de toda la temporada. Seo-ri en Joseon, salvando al príncipe que no la conoce. Seo-ri llega a un Joseon diferente al que Dan Sim ocupó, una línea temporal levemente modificada donde tiene la oportunidad de intervenir antes de que Cheon-geon muera. El rey la usa como señuelo, le pide que le lleve sopa al príncipe, sabiendo que Cheon-geon confiará en ella. Seo-ri entiende que es una trampa y tira la sopa envenenada. Cheon-geon intenta alejarla para protegerla, pero ella ve a través de él, le dice que lo hace por él, Seye, que es el mismo hombre en diferente tiempo. La guardia del rey los persigue. Llegan a un acantilado. Seo-ri salva a Cheon-geon pero en el proceso recibe una flecha en la espalda. Ambos caen al agua, y ese momento es lo que hace que Seye despierte en el presente. Seye despierta, y Seo-ri no está. Seye despierta de la cirugía. Solo. Proyectar su conciencia al pasado dejó el cuerpo presente de Seo-ri en coma. Lo que sigue es el tramo más emocionalmente intenso del final. Seye sentado al lado de la Seo-ri inconsciente, sin entender completamente lo que pasó, sin poder hacer nada. Tae le cuenta sobre un retrato de una dama de la corte en el museo que se parece exactamente a Seo-ri. Seye va al museo.
frente al cuadro, que el príncipe Lee Jeon hizo para Seo-ri en Joseon, recupera todos sus recuerdos de la vida anterior. Los dos recuerdos coexisten, el de Cheon-beon muriendo por el veneno, y el de una versión diferente donde Seo-ri llegó y cambió el final. Seye colapsa frente al cuadro. Entiende lo que ella hizo. Y lo que le costó. Seo-ri regresa. En Joseon, Dancing o Seo-ri escucha la voz de Seye, que llora y pide que vuelva, y recuerda quién era. Eligiendo estar con él, regresa al presente. Seo-ri aparece ante Seye y le promete que nunca más lo va a dejar. La serie da el final romántico que el fandom necesitaba, no como concesión al gusto popular sino como consecuencia lógica de lo que ambos personajes construyeron durante 14 episodios. La caída de Mundo, y cómo lo destruyeron. Mundo convoca una conferencia de prensa para limpiar los rumores de corrupción sobre él. Seye convoca simultáneamente una reunión de emergencia del directorio que lo expulsa y lo hace presidente. Seye y Seo-ri aparecen en la conferencia de prensa de Mundo y exponen sus crímenes públicamente. Publican un defaque de Mundo matando a la enfermera, suficiente para destruir su reputación. El conductor Seo se entrega a la policía, habiendo grabado todos los crímenes que Mundo le ordenó cometer. Mundo es arrestado por el asesinato de la enfermera. La manera en que lo destruyen, usando sus propios métodos contra él, haciendo que colapse en el mismo espacio donde quería controlar la narrativa, es la poética más satisfactoria del final. Seo-ri va a verlo en ese momento y le dice algo que la serie reservó para este instante, que al igual que ella, Mundo tuvo una segunda oportunidad. Y la desperdició. Dancing y Cheon-beon, el final que merecían en dos tiempos. La Dancing original, la verdadera, la de Joseon, aparece en el final disfrazada en un puerto. Con Cheon-beon a su lado. Los dos escapando juntos hacia la China de la dinastía In. Seo-ri y Seye especulan sobre su futuro, dos personas que escaparon del destino que el sistema les tenía reservado, listos para construir algo propio. Es el cierre más hermoso de la temporada, la villana que la historia nunca vio como persona, finalmente libre. Los cierres secundarios. Tae, Dal-su y Hyo son redimidos y reciben sus propios finales felices. Won-am todavía no ha perdonado a Hyo, pero Hyo demanda al troll que la ciberacosó, un gesto que dice todo sobre cómo cambió este personaje durante la temporada. Mi Némesis con aires de realeza es la comedia de fantasía más satisfactoria del primer semestre de 2026, y también una que tuvo sus limitaciones. Lo que funciona de manera extraordinaria. Lim Hee-yeon. El cambio de la gloria a esta serie, del terror a la comedia, del mismo arquetipo de mujer calculadora a una frecuencia completamente diferente. Es exactamente el tipo de riesgo actoral que muy pocas actrices pueden tomar y pocas veces sale tan bien. Su dancing es simultáneamente aterradora, hilarante y vulnerable, y nunca en los mismos momentos. La química entre los protagonistas. La crítica lo dice con precisión, si compraste esta serie por la química romántica entre los protagonistas, el final te satisfará completamente. Esa química no fue construida en un episodio, fue construida en 14, con paciencia y con la convicción de que el enemigos a amantes, funciona mejor cuando los dos enemigos tienen razones reales para hacerlo. El giro final que conectó el primer episodio con el último. La revelación de que Seo-ri era la mujer del veneno desde el principio no fue un twist de último minuto, fue una pieza que siempre estuvo ahí, esperando a que la serie revelara el ángulo correcto para verla. Lo que generó debate. La crítica señala que el final da la vibe de una serie concebida para 16 episodios comprimida en 14. Hay mucho que parece ocurrir en Fast Forward, sin suficiente explicación sobre los mecanismos de la transmigración temporal. Otra crítica señala inconsistencias lógicas en el viaje temporal, la Dancing malvada sigue existiendo en la historia, aunque la Dancing real escapa con Cheon-beon. Y hay preguntas sobre cómo Seo-ri puede saber cosas que lógicamente no podría saber. Pero como señala la crítica, la serie tira la lógica por la ventana para entregar el final feliz que todos querían pero temían no conseguir. Y si puedes perdonar las inconsistencias, que son reales, lo que queda es emocionalmente genuino y completamente satisfactorio. El veredicto. La crítica lo describe como una estratega de Joseon suelta en el Seúl moderno, aprendiendo por primera vez lo que cuesta dejar de ganar. Una serie que encontró su tono desde el episodio 1 y lo mantuvo hasta el último minuto del final. Mi Némesis con aires de realeza fue 14 episodios de la villana más temida de Joseon aprendiendo que hay cosas que no se pueden calcular. Que el amor no entra en ningún plan. Y que a veces la única manera de ganar de verdad es estar dispuesta a perder todo. Sin Seo-ri bebió el veneno en el episodio 1. Nosotros no sabíamos por qué. El episodio 14 nos lo dijo, lo bebió por amor. Por el mismo amor que Cheon-beon eligió morir 300 años antes. Y esa simetría, que la serie construyó en silencio durante toda la temporada, es lo que hace que el final funcione de manera que las palabras solas no pueden explicar del todo. Disponible completa en Netflix y SBS. Suscríbanse si todavía no lo han hecho y activen la campanita. Con amor, Flores.